Bueno, agradecemos en esta segunda entrevista la presencia de la diputada Farideh Raful, diputada y precandidata a senadora. Ya, hay que comenzar a hablar así, sí, del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Gracias, Farideh, por estar con nosotros hoy y en un momento donde la situación del país está tan candente y tan intensa, con tantos temas de interés en el Congreso Nacional y fuera del Congreso Nacional, con lo de Odebrecht, Punta Catalina. Y bueno, ¿por dónde comenzamos? Vamos a comenzar. Por donde quiera, vamos a comenzar yo feliz. Precisamente por lo del Congreso, claro, para ver este tema. Ustedes, frente a la militarización del Congreso, han asumido un rol de denuncia, de no participar de las sesiones. Ayer ya el senador... De no participar estando presente. Estando presente en el Congreso Nacional. Ayer el presidente de la Cámara de Senado decidió retirar a los militares, pero lo que nos gustaría saber es el significado de todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que tuvimos 2 semanas sin que la Cámara de Diputados pudiera sesionar por esta situación. Tu lectura de estos acontecimientos. Terrible, totalmente terrible, porque es una militarización, es un poder penetrando en otro poder, eso demuestra la falta de institucionalidad, es un problema del Partido de la Liberación Dominicana que se ha extrapolado al Congreso Nacional, donde se vive una hostilidad real, una tensión real, es una militarización que impide la entrada y el desplazamiento de los mismos congresistas con las facilidades que tenemos para poder entrar a trabajar al lugar de trabajo nuestro, ¿verdad? Hay muchos congresistas que han tenido la imposibilidad de entrar, se les ha dificultado por las fuerzas militares presentes allí. Dentro del fuero legislativo hemos tenido presencia de perros, de militares, algo que no procede, o sea, algo que no está dentro del esquema de la división de poderes que debe garantizar el sistema democrático. Y lo hemos denunciado y desde hace 2 semanas la posición nuestra ha sido precisamente esa. Mientras esté militarizado el Congreso, nosotros vamos a quedarnos presentes aquí en la sesión, pero no vamos a votar por la agenda del día. Y así nos hemos mantenido. La verdad que se manda una señal, yo creo que a todas partes, de algo que de una situación que no está ocurriendo. El presidente de la Cámara de Diputados decía el otro día, bueno, eso es para protegerlos a ustedes los diputados. Yo decía, yo no sabía que corríamos tanto riesgo aquí adentro, cuando la mayor parte de los diputados van armados al Congreso. O sea, yo creo que lo principal entre nosotros mismos es cuidarnos, ¿verdad? Pero siguen permitiéndose armas. Claro, allá no hay control para las armas. No es cierto que hay control para las armas, no hay control. Entran a las sesiones armados. No, a las sesiones en sus oficinas tienen armas y los carros tienen armas. O sea, ese no es el problema. El inconveniente aquí es que ese problema del PLD, el conflicto del PLD, pues, que la reelección o los que no apoyan la reelección, se ha llevado al Congreso Nacional. Los leonelistas debieron desde el principio protestar en la Casa Nacional del PLD, porque el Congreso no es del PLD, el Congreso es una institución que se supone que es el primer poder del Estado y que pertenece al pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano no es el PLD. Entonces hay que respetar también las representaciones que estamos ahí, que son de otros partidos, a los que no estamos también de acuerdo con que venga un proceso de reforma. Yo siempre digo, si están o no los números, yo soy de las que está convencida de que no están los números y por eso no se ha introducido el proyecto de ley para poder reformar la Constitución de la República. Pero independientemente de eso, se lo comentaba a unos colegas PLDistas ayer, introduzcan el proyecto. Ya tenemos que salir de esto. Este país está paralizado en este momento por una decisión unilateral que tiene que tomar una persona que aspira a perpetuarse en el poder y por los conflictos internos que esa ambición de esa persona que ahora mismo encabeza el Poder Ejecutivo por esa ambición que tiene de poder seguir ahí. Sométanlo, si pasa, pasa, y si no también, que si se venden, que si no se venden, el que se va a vender o el que va a apostar a una reforma, va a apostar como sea. Y el que no, como nosotros, como el PRM, como yo en particular, vamos a estar ahí para votar en contra en el momento que sea necesario. Vamos a brindar tu cafecito. Por favor, gracias. Farideh, con café, gracias. A propósito del tema de los votos, claro. Diputados o legisladores danilistas afirman, aquí estuvo el Pidio Báez, afirman que un grupo de PRMistas, así como de otros partidos, se van con la reelección, que esos números están seguros. Y se atrevió aquí a decir, incluso adelantar números, hablaba de cerca de 15. Ayer, antes de ayer, se produjo una votación en la Cámara de Diputados donde algunos PRMistas votaron a favor de uno o dos proyectos que estuvieron en la Cámara
Y esto levantó sospechas, sobre todo después de las declaraciones de Hipólito Mejía la pasada semana, donde decía que dejaba a sus legisladores sueltos, que él no iba a imponer nada a nadie, pese a que el partido había tomado una decisión. Hipólito Mejía vuelve, por no es la primera vez, y salta con que él no necesariamente va a establecer una dirección dentro de su grupo. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo se puede leer esto? ¿Es cierto que el PRM, hay algunas personas con las que pudieran estar indecisas con relación a cómo van a votar en este sentido? Ese es el problema de la especulación, de las conjeturas y de a dónde está llevando el Partido de Liberación Dominicana a este país. Hace 2 semanas incluso publicaron una lista de colegas del Partido Revolucionario Moderno que supuestamente ya habían negociado con el tema de la reforma constitucional. Esto obligó de inmediato a una reacción del bloque donde esas personas que fueron señaladas públicamente estuvieron en una rueda de prensa diciendo que no era cierto y retaban a quienes habían notificado esos pronunciamientos a tener un match con ellos. Y eso en el bloque nosotros hicimos una rueda de prensa y ratificamos nuestra posición como partido y como bloque. Después de eso, el presidente Mejía dijo, bueno, las personas que están conmigo están en la libertad de decidir. Y yo creo que todos los congresistas estamos en libertad de decidir, independientemente de que formemos parte de un partido, que tengamos una línea, al final estamos en la libertad de decidir. Ahora, nosotros hemos entendido como congresistas, y yo creo que estamos muy compactos, y ese ha sido el principal problema del partido de gobierno, que ha querido tratar de desnaturalizar la unidad que tenemos en torno a este tema, y no han podido. Hemos permanecido muy compactos, hemos hablado como bloque partidario, hemos ratificado nuestro compromiso con la institucionalidad de este país y con la no reforma constitucional hasta el momento. No es cierto que tienen los números, tengo más de un mes diciéndolo y me molesta tener que ir sitio por sitio hablando de esto porque vuelvo y repito, si tuvieran los números en la Cámara Baja, hace rato el proyecto hubiera sido sometido. Al no tenerlo y contar solamente con la mayoría dentro del Senado, ellos tratan de ganar tiempo para ver hasta dónde pueden llegar en su poder de convencimiento a los legisladores que le faltan, tanto de su propio partido como de los demás, porque con ellos solos, con la facción de Danilo Medina, no hacen mayoría calificada y tienen que seguir, y el plazo se les está venciendo. ¿Por qué? Porque el 22 de agosto es la fecha límite para que los precandidatos presidenciales de los partidos inscriban sus candidaturas y sean notificadas a la Junta Central Electoral. Y ya estamos a 4 de julio, y el 26 de julio termina la legislatura. Cualquier tipo de reforma tiene que hacerse antes del 26 de julio. Antes del 26. Salvo que el presidente de la República, en sus facultades constitucionales, no solicita al Congreso que se extienda la legislatura. Y no podrá extenderse mucho tiempo porque ya el 16 de agosto comienza otra legislatura donde la presidencia de la Cámara de Diputados hasta el momento no va a ser el presidente de la facción de Danilo, sino que será de Leonel Fernández. Se entiende hasta a el partir momento, del según el acuerdo que ellos llegaron. Pero no se sabe qué puede pasar con esos niveles de conflictos que hay en el PLD. Cambiamos de tema y el gran tema desde la semana pasada ha sido los nuevos datos relevados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con relación al caso de Odebrecht, y específicamente con relación a pagos ocultos con el tema o la obra de Punta Catalina, que había sido sacada del expediente, aunque inicialmente en la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público había dicho que se había pagado soborno por Punta Catalina. Y en la acusación, en la página número 11, si no me equivoco, lástima que no la tengo aquí digital, él archiva el expediente de Punta Catalina, pero no explica quién se lo archivó. Exactamente. Entonces, frente a estos nuevos datos dados por este consorcio, donde habla de 39.5 millones pagos ocultos a Punta Catalina, más otros 15 y tantos millones en otras 7 obras relacionadas con Odebrecht, que ponen en cuestionamiento la investigación y el proceso que lleva a cabo el Ministerio Público en este caso. Pero ¿qué implicaciones tiene todo esto para el escándalo y el caso de Odebrecht en la República Dominicana? Ratifica todo lo que hemos venido diciendo acerca de Punta Catalina desde el inicio, desde hace 3 años. Esto lo que ratifica y evidencia es el compromiso del Procurador General de la República, no con hacer justicia, sino con excluir y apañar los actos de corrupción del gobierno que lo ha designado a él como Procurador General de la República. Porque fíjate
que, y lo dijimos desde el principio, esta investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República termina y culmina en el 2012. Toda la investigación es de los sobornos del 2004 al 2015, al 2012. Del 2012, que casualmente cuando el presidente Danilo Medina llega al poder, que era asesorado por Joao Santana, pagado por Odebrecht, y la persona también que operaba desde aquí, que Odebrecht se instaló en el Departamento de Oficinas de Operaciones Estructuradas, sí, para sobornar y pagar campañas a través de cuentas offshore desde República Dominicana. Hay que recordar eso. El principal asesor de Odebrecht en eso era Joao Santana, que a la vez era el principal asesor del presidente Danilo Medina. Entonces, esta investigación del procurador termina casualmente cuando Danilo Medina asciende al poder. Del 2012 al 2015, que es donde se hace la obra más importante de Odebrecht en el país, la obra más importante en materia energética y más costosa para el Estado dominicano del presidente Danilo Medina, casualmente no hay investigación. Ahí no se encontró nada, ahí el procurador decidió archivar. ¿Por qué? No era porque le faltaba la documentación, era sencillamente porque decidió excluir del expediente ese tipo de sobornos y ese tipo de financiamiento que ha sido cuestionado desde el inicio. Porque Punta Catalina viene, no solamente ahora con lo que se ha revelado de los sobornos de funcionarios, porque la gente a veces entiende funcionarios los ministros y los directores. Fíjate cómo ha salido un subdirector del Banco de Reservas, sale un asesor de la CDEE, que era hasta ayer el director de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, Gregory Salcedo Gibre, con más de $2 millones, era asesor de la CDE, pero al mismo tiempo también asesoraba al consorcio Odebrecht Limón Estrella, cobrando en compañías offshore para eludir impuestos. ¿Por qué no lo hacía de manera transparente? Primero, porque es ilegal, y segundo lugar, porque sabía que no podía hacerlo. Eso es lo que hay que decir. Esa es la claridad de todo, y lo obligó a renunciar. Y qué bueno que renunció, porque yo veo gente, ay, pero muy digno que renunciar. No, no es digno. Ya cometió un delito, eso tiene que ser sancionado, porque eso es robo, eso es soborno, y eso tiene que ser sancionado en una justicia que procura realmente que la responsabilidad penal de las personas que incumplen las leyes sea demostrada y se le dé la sanción merecida. Entonces, ¿qué ocurre? Y pasa con el caso de Andy Dawager también, que incluso no... Sí, pero qué bueno, explícanos dónde no, estaría el delito, porque lo de Andy Dawager es maravilloso, porque Andy Dawager dice, yo fui miembro de la comisión de adjudicación de la licitación, di mi visto bueno, y fueron 2 meses después que me contrató. Él fue asesor, él dice que no fue miembro, fue asesor pero para la parte financiera. Claro, y 2 meses después que terminó su asesoría, y después de 2 meses es que lo contrata Odebrecht, casualidad de la vida. Pero no solo eso, su empresa, Al Sol, bueno, según la página de CDE, que está ahí de transparencia, hasta noviembre sigue siendo asesor de la CDE. Entonces son cosas que salen a relucir en esta investigación periodística que el Procurador General de la República o el Ministerio Público en general pudo perfectamente tener a mano, y creo que la tuvo a mano y no decidió en ningún momento sacarla a la luz, ni mucho menos profundizar e investigar este tipo de situaciones. Aquí hay prevaricación, aquí hay obstrucción de la justicia. Lamentablemente en nuestro país el término obstrucción de la justicia en términos legales no existe, porque yo siempre digo que las leyes en nuestro país, que han sido creadas por políticos muy sabios, entre comillas, han blindado todo el sistema para que seamos más corruptos y podamos protegernos entre nosotros mismos. Entonces, ese tipo de penalidades para ese tipo de cosas como la obstrucción de la justicia y otros elementos no existen como tal en la legislación dominicana, pero la gente sabe lo que es obstrucción de justicia. Es cuando yo trato de manipular un expediente para excluir a personas que están vinculadas a él. Y eso ha hecho el Procurador General de la República. Y se destapa ayer con unas declaraciones diciendo que las personas que piden su renuncia son corruptos y son personas que están dolidas porque del partido de oposición se introdujo al expresidente en un proceso de investigación. Incluso descalifica lo que ha enseñado Alicia Ortega, porque dice, son hojas Excel que vamos a investigar. Y yo aclaraba en la cuenta de Twitter, no son hojas Excel, son transferencias de compañías offshore que la misma Odebrecht ha dicho en todas las jurisdicciones donde ha ido, que eran las que utilizaba para llevar los sobornos y hacer las transferencias y para pagar las campañas políticas. Eso es lo primero. Y ahí están las transferencias. Y le subí algunas documentaciones, porque en estos 3 años hemos investigado, de transferencias que se han dado. Pero en segundo lugar, es una falta de respeto de la cabeza del Ministerio Público hablar de esa manera. Porque si alguien ha violentado los procesos, si alguien ha quedado evidenciado, ha sido precisamente él.
que tiene la facultad constitucional y la obligación de velar por los derechos fundamentales de las personas, no para conculcarlos, que es lo que está haciendo. Porque cuando tú excluyes a personas de un expediente adrede, está conculcando derechos. Y eso es altamente peligroso. Y estamos hablando de un procurador que intervino teléfonos aquí legalmente y no pasó nada. Entonces, ¿quién es que está incumpliendo y quién puede hablar de corrupción? Por eso se está pidiendo no solamente su renuncia, sino que el esquema de investigación, después de estas apariciones que se han dado nuevamente, gracias a las investigaciones responsables y periodísticas, no solamente de Alicia, sino de un consorcio internacional, pues sean manejadas de otra manera para que realmente la República Dominicana pueda tener y saber quiénes son los responsables de la desigualdad social y de la corrupción y del robo que se está haciendo en este país. En esa investigación periodística se revelan seudónimos utilizados para identificar a los receptores finales de esos recursos o transferencias, según lo que muestra la estructura que se ha revelado, que como bien dices, el procurador ha denominado como una hoja de Excel. Increíble. En más de una ocasión. A lo mejor él quiere una grabación y que le enseñen la gente depositando el dinero en el banco también. La misma investigación de Alicia Ortega, nos lo comentaba aquí, y en sus reportajes aparece, indica que en varias órdenes de pago que están en manos del Ministerio Público se identifican por lo menos 14 nombres clave que están escritos en esas órdenes, pero aparentemente en el expediente final no se habla de estos asuntos. ¿Qué peso tienen esos nombres claves en lo que tiene que ver con el proceso legal, número uno? Y número dos, varios de los identificados ya hablan de que son profesionales independientes, ¿no? Entonces, dicen, bueno, yo no he cometido ninguna falta porque el señor Gibre decía en su carta, yo pedí una autorización a CDE, después que participé en la evaluación financiera de Odebrecht, me dijeron que no había problema con que fuera contratado conflicto de intereses. No hay conflicto de interés, hay soborno. Hay una ley de soborno que califica eso. Y dice, cuando usted ejerce una función, aunque sea de asesoría para el Estado de manera honorífica, no puede servir a otra cosa, ni siquiera privado. Está en la ley, en el artículo primero de la ley de sobornos. Lástima que no lo tengo aquí, pero ahí está muy bien descrito. A mí eso de la asesoría me fascina, porque yo creo que ahora todos debemos ser asesores. Yo creo que eso deja más. ¿Por qué? ¿Por qué no había un contrato de asesoría? ¿Dónde están los impuestos que se le pagaron al país por esa asesoría que usted cobraba? ¿Por qué usted cobraba con una compañía offshore? ¿Por qué? Porque usted quería eludir impuestos. ¿Por qué esa cantidad de dinero nunca usted la transparentó? ¿Y por qué usted ocultaba? un seudónimo? ¿Y por qué un seudónimo? Un seudónimo que iba totalmente conectado con un proyecto en específico de esa compañía, Planta Termo. ¿En República Dominicana? En República Dominicana. Lo que estoy preguntando son parte de las preguntas simples que haremos cualquier comunicador, cualquier abogada, cualquier diputado, pero parece que el procurador no la sabe hacer o no sabe investigar. Entonces, vamos a tener que hacerle también el trabajo a la Procuraduría General de la República. Ya pidió los papeles. Que dicho sea de paso, pidió los papeles, pero aquí se gastó mucho dinero en esa investigación. Yo no sé si ustedes se recuerdan. Aquí se gastó una cantidad de dinero, se trajeron investigadores internacionales, se sentaron y tomaron fotografías en la Procuraduría para armar ese expediente. ¿Ustedes no se recuerdan de eso? Con dinero del pueblo dominicano se organizó y se orquestó una investigación que nosotros tenemos también que fiscalizar, porque a mí me tienen que decir en qué se gastó esa cantidad de dinero, porque ese dinero salió de los bolsillos nuestros, no fue de los bolsillos de ningún funcionario. O sea, para que ustedes entiendan lo complejo de todo esto. Mira, en el expediente de Odebrecht, en ese expediente, que está reposa en la Suprema Corte de Justicia, que lo tenemos y hemos ido sacando algunos documentos, el Procurador General de la República, porque fue el Ministerio Público que lo hizo, hay una evidencia, por ejemplo, de pagos de soborno y operación en efectivo de más de 65 millones de dólares de un banco dominico-venezolano, que ya le se ha sacado el banco, y en la página que subí, por ejemplo, ahí está el banco, está ahí, Banca América. Más de 65 millones de dólares. ¿Que pagó ese banco? Ese banco, a través de ese banco entraron más de 65 millones de dólares de las compañías offshore que utilizaba Odebrecht. Estamos hablando de esos pagos pero aparecen, ocultos creo que se han una o dos hecho. empresas con esa misma dirección, ¿correcto? Exactamente. Pero eso está en el expediente. Ajá. Eso no lo está sacando Alicia. Eso no lo estoy sacando yo. Eso está en el expediente que depositó la Procuraduría. Y entonces, ¿para qué iban esos recursos? ¿Lo dice el expediente? Es que no se investigó, ni está en la acusación, solamente está la prueba. Sí. Entonces, ¿de qué procurador o de qué justicia tú me estás hablando? ¿Cómo entra al país? Por ejemplo, otra transferencia que está y que nosotros sacamos a través de ese mismo banco. Por ejemplo,
una cantidad de 10 millones de dólares que entró al país depositada desde Venezuela en ese momento. Entró al país y no despertó las alertas del sistema financiero nacional a través de ese mismo banco. Está la transferencia ahí y fue peor porque fue para Joao Santana en el 2013. ¿Se ha investigado eso? Sí. ¿O no importa eso? Que vaya un ciudadano común a abrir una cuenta con 500,000 pesos a un lugar, a una sociedad de intermediación financiera, a una institución, a ver todas las preguntas que le van a hacer. Es que aquí no podemos hablar del caiga quien caiga, ni podemos hablar vamos a hacer todo el esfuerzo, porque no han hecho absolutamente nada. Todo esto ha sido un circo muy mal montado para tratar de bajar las aguas acerca de un escándalo que ha trastocado la institucionalidad de todos los países de la región, menos de la República Dominicana, que es, dicho sea de paso y por casualidad de la vida, sea usted el jurado, el único país que mantiene al mismo presidente que negoció la mayor cantidad de obras con esa compañía. ¿Cómo queda este proceso ahora con estas revelaciones? Una pregunta que uno se hace es, dadas estas falencias que evidencias e indica que tuvo el proceso de investigación, ¿está el Procurador General actual en capacidad de abrir una investigación que implique, porque algunos juristas han estado indicando que conforme a lo que ha estado saliendo, esto daría como para abrir un nuevo caso relacionado con lo de Odebrecht? Si no puede entrar ahora en el expediente que está conociendo la justicia dominicana, sí da la posibilidad para abrir un nuevo caso. No está ni en calidad moral, ni en calidad, yo creo, profesional, de poder hacerlo. Si usted no encontró en todo el tiempo que estuvo investigando absolutamente nada, usted no va a encontrar nada nuevo, ¿verdad? Y además se ha demostrado lo que yo decía, el uso de recursos para hacer investigaciones que excluyen a personas, se está evidenciando cómo las principales obras de Odebrecht en el país, que por casualidad de la vida tienen un vínculo muy cercano con la presidencia de la República, se han excluido de ese expediente. Y es el procurador designado precisamente por el presidente Danilo Medina, que está muy vinculado a todo lo que tiene que ver Odebrecht y todo lo que tiene que ver con Punta Catalina como un proyecto personal. Entonces no está en calidad. Yo pienso que si nosotros queremos justicia, si queremos transparencia, que es un anhelo de la sociedad dominicana y que ya nosotros, gracias a las redes sociales, hemos democratizado también la información. Yo pienso que no va a ser quizás en este momento donde podamos esclarecer todo eso, sino que todo ese expediente que está saliendo a la luz va a servir para, en un futuro muy cercano, porque ya tenemos hasta se ha sentado un precedente de que la corrupción no prescribe. Y vamos a continuar. Y en un momento van a tener que pagar y van a tener que ser responsables. Lamentablemente esto está revestido de impunidad. Nosotros hemos sometido en varias ocasiones la interpelación al Procurador General de la República en el Congreso Nacional, que es una simple entrevista que deben hacer los congresistas a un funcionario y que es una de las atribuciones constitucionales que tenemos. Y el PLD, en bloque completo, danilistas y leonelistas, se han opuesto a que lo hagamos, porque es el sistema de complicidad. Ellos saben que por más diferencias que tengan, lo único que ellos no quieren es exponerse a un proceso judicial totalmente objetivo. Y eso es válido desde el punto de vista de estrategia política, pero la nuestra, en términos aspiracionales, como posición política, es tratar de luchar para que tengamos una sociedad más justa, y no la podemos lograr en base al robo, el apañamiento de esto. Y el procurador sencillamente no está ni en calidad moral ni profesional de hablarle a este país acerca de ese tema. Pues entonces vamos a retornar a la política, Faride, aunque sea en la parte final. Has cambiado tus aspiraciones de ser ahora diputada, aspiras a ser candidata a senadora por el Partido Revolucionario Moderno, en un momento en el que se cuestiona de manera constante que si la oposición no está haciendo lo que tiene que hacer, que si el poder de convencimiento, las propuestas. ¿Cuál es el mayor desafío y cómo romperán esas barreras desde el Partido Revolucionario Moderno para promoverse como una opción y en tu caso particular para ser una opción como senadora? Bueno, yo estoy muy contenta, de verdad, porque nosotros inscribimos la candidatura dentro del Partido Revolucionario Moderno recientemente, hace 2 días, y conté con el apoyo de los 3 principales precandidatos presidenciales de mi partido, Hipólito Mejía, Luis Abinader y Wellington Arnott, que fueron con nosotros a inscribir la candidatura.
conjuntamente con los diputados del Distrito Nacional, los diputados más votados, Alfredo Pacheco, la circunscripción número 3, Gorimoya, Ramón Bueno también, que aunque no estuvo el equipo, Wellington, que es de la circunscripción número 1, y también con los aspirantes a diputados y a regidores de este Distrito Nacional. Entonces yo creo que iniciamos con muy buen pie, porque estamos mandando una señal y de que tenemos la aspiración de retomar la capital con una candidatura muy potable, que no es la candidatura solamente de Faride, sino la candidatura de un proyecto colectivo que encabezo yo como parte de ese equipo. Tú hablas ya de candidatura. Sí, yo hablo de candidatura, yo soy candidata a senadora. Yo soy candidata a senadora del distrito. Para mí ya, claro, y estamos armando los equipos y la estructura a nivel digital. Yo creo que tenemos muy buenas oportunidades. La gente que nos ha acompañado en estos 3 años, en esta intensa labor legislativa y fiscalizadora y de representación, nos ha dado un espaldarazo también, y yo creo que van a seguir dándonos, y apuesto a eso, y apuesto a un nuevo voto de confianza para dinamizar el Senado, para volver a reconectar el Senado de la República con las demarcaciones que deben estar allí representadas. Yo siempre he dicho que todos los trabajos que hacemos en la Cámara de Diputados se detienen en el Senado, porque en el Senado hay 32 personas, en su gran mayoría son liderazgos un poco ya cansados, que nos representan y que han llegado ahí por el voto del arrastre y del trabajo que han hecho los diputados dentro de las demarcaciones. Pero aquí ahora se elimina mucho eso. Pero ahora habrá arrastre nuevamente. Ahora hasta el momento hay arrastre en 6 provincias, incluyendo el Distrito Nacional. Exacto. ¿Qué impacto podría tener eso en tu candidatura? No, en mi candidatura yo pienso que no, porque el distrito tiene una dinámica distinta. En el distrito pesa mucho también la candidatura a la senaduría en la capital, y se da un voto de arrastre inverso del senador también al diputado. Pero eso está pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional, porque el PRM sometió un recurso después de la resolución que le da y elimina el voto de arrastre en 26 provincias. En cuanto a mi partido, yo creo que hay una muy buena posibilidad. Sí, siempre está la queja, bueno, no hacen oposición. Yo digo, no es que no hacemos oposición. Yo tengo 3 años y pico haciendo oposición. Hay un grupo de diputados que hemos hecho oposición fuertemente y que hemos solicitado procesos de fiscalización y no se nos dan. El problema es que el poder absoluto del Partido de Liberación Dominicana, con su capacidad propagandística, por ejemplo, Luis ha hecho también oposición, ha hecho propuestas, Hipólito ha hecho propuestas, el problema, y Wellington ha hecho propuestas y ha hecho también un trabajo dentro del Congreso, interpelando, ha querido interpelar incluso al ministro Gonzalo Castillo, que debe ser investigado también por el caso de Odebrecht, porque construyó más de 7 obras de Odebrecht y está fuera del expediente. Pero eso es otro tema. Y lo hemos hecho. El problema es que el poder absoluto de esta gente trata de apabullar cada una de las iniciativas que tenemos a nivel de propaganda. Recuerden ustedes que cuando nosotros solicitamos una comisión de investigación para el caso de Joao Santana, por fondos que el Estado Dominicano le había pagado, también, y queríamos saber por qué le pagan al asesor del presidente. La presidencia, a través de la Dirección de Comunicaciones, lanzó una ofensiva en las redes sociales, Faride miente, para tratar de desacreditar la investigación que habíamos hecho y una solicitud totalmente democrática donde estábamos pidiendo investigación. Y eso fue totalmente orquestado. Y eso es lo que pasa. Sí estamos haciendo oposición, vamos a seguir haciéndola, lo vamos a seguir haciendo de manera más frontal, y yo creo que mientras más unidos y más cosas hacemos, lo dejamos más en evidencia. Precisamente con relación a este último punto, se habla de que no necesariamente existe o podría permanecer esa unidad dentro del Partido Revolucionario Moderno, y que hay una especie de conflicto postergado que está ahí, que puede salir en las primarias internas del PRM. Sí. ¿Cómo es la situación? ¿Es posible que haya esos niveles de confrontación que no ha salido hasta el momento? Va a haber niveles de confrontación, porque son personas que se van a enfrentar a nivel de diputaciones, de regidurías, de presidencia, para ganar. Y eso va a pasar, porque es el sistema democrático. Pero yo creo que hasta el momento estamos muy unidos. Incluso la decisión de las reservas a nivel nacional fue una decisión que se tomó unificada. Lo criticaron mucho eso, Faride. Pero es lo que nos manda la ley. Bueno, pero es lo que manda la ley para poder viabilizar pactos y coaliciones importantes. Pero que se van a dar. reservarse el 90% del Senado. De la senaduría para garantizar las alianzas y las coaliciones que se van a ir anunciando. El distrito no se reservó, eso tengo que decirlo. Sí, no se reservó, por eso inscribimos la candidatura y nosotros propugnamos porque no se reservara, por si teníamos que competir y si entendían que, como dice el partido, estábamos también, pues no tendríamos miedo de poder hacer. Muchísimas gracias a la diputada Faride Raful, diputada del Partido Revolucionario Moderno, ahora aspirante a ocupar la candidatura como senadora, aspirante a la senaduría. Gracias, Faride, por haber compartido con nosotros. Es una de las personas que más seguimiento le ha dado
al caso de Brecht, sobre todo al caso de Punta Catalina. Es un amigo mío que, no, porque qué bueno que es obstinada. Yo no, eso es necia. Esa es la forma más obstinada, más bonita. Muchísimas gracias, Faride. Gracias a ustedes por habernos acompañado en el día de hoy. Nos encontramos de nuevo aquí mañana. Las entrevistas serán un poquito más ligeras de arte. Sí, vamos a respirar un poco. Es viernes. Bueno, yo creo que sí que va a ser posible. Es viernes. Mañana tener entrevista vinculada al arte. Bye. Porque el Congreso no tiene sesión, ¿verdad? Hasta el lunes.